Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 7:48. Esto es a primera hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. Como siempre, gracias a nuestra generosa audiencia por la sintonía. Hablemos del tema del momento, que es el de los racionamientos. Y, digamos, ayer sustenté el comentario en el sentido de que fuimos a los apagones. Para mí el daño está hecho. Esperaron iniciar los racionamientos, señalar que hay una complicación de carácter climático, que no llueve en el sur. Ayer finalmente anoche llovió, y entiendo que llovió con fuerza en varias zonas del austro ecuatoriano. Me lo dijo Betty Tola, que conversé con ella en mi espacio digital. Pero esperaron el inicio de los apagones para recién hacer gestión. ¿Y por qué digo esto? Porque ya el sábado, en un día, el presidente Lasso fue a Bogotá y habló con Petro, habló por teléfono con la presidenta de Perú y habló con los empresarios para garantizar entre 600 y 650 megavatios de electricidad y poder suplir las necesidades de demanda de energía. Quiero acudir a un especialista, a Diego Morales, que está con nosotros enlazado telemáticamente. Diego es PhD en Ingeniería Eléctrica, conoce de estas materias. Diego, ¿cómo está usted? Bienvenido, buen día a este espacio. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Muy buenos días, estimado Fabricio, estimada Belkis, un gusto saludarles, desearles un excelente día. Y efectivamente el día de hoy estamos aquí para indicar algunos puntos sumamente graves para el país. Uno de ellos, la falta de planificación. Los apagones se pudieron evitar, estoy convencido, y puedo, con todo el conocimiento de causa, indicar que era factible evitar este daño, que concuerdo con usted, Fabricio, ya está hecho. Hacíamos un cálculo en los días anteriores en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y determinábamos que el costo o el perjuicio ocasionado a los ecuatorianos estaba siendo cerca de los 12 millones de dólares diarios, de lo que perdemos al no tener energía por la falta de productividad. Y lo que todos conocemos, ¿no? Cerca de 30 millones de dólares semanales para comprarle energía a Colombia a un precio que estamos viendo de 10 a 12 veces más de lo que normalmente pagamos. Ustedes en Cuenca, ¿verdad, Diego? Así es. A ver, me reportan que ayer llovió. En la mañana yo conversé con el prefecto Juan Cristóbal Lloret y me decía que no había llovido. En la noche, en cambio, tengo una referencia que ayer llovió. Y acá, por ejemplo, Alfredo Samaniego, que me escribe también, me dice, anoche llovió en Cuenca, sí, pero apenas mejoraron los caudales, nada que aporte significativamente. ¿Usted qué referencia puede tener de eso sobre la situación de Paute, por ejemplo, Diego? Evidentemente, los caudales y el nivel que se maneja en la cuenca del Paute y en Hidropaute, que es la empresa eléctrica generadora de las más grandes del país, solamente está ubicada después de Coca-Cola Sinclair, se mejoraron los niveles. Sin embargo, todavía no es el nivel requerido y suficiente. Esperemos que en los siguientes días se vaya logrando alcanzar los niveles mínimos de operación, porque recuerden, hay niveles mínimos que no comprometen o no garantizan la operatividad de las centrales. Entonces, necesitamos alcanzar esos niveles que están ya por debajo del mínimo. Y ahí es donde entra el segundo punto, otro gran error de los últimos años, no haber planificado. No haber planificado y no haber dado mantenimiento al parque térmico. Es positivo, lo tenemos que decir, que existe energía hidroeléctrica en el país, pero en cualquier lugar del mundo, las matrices de producción o de generación eléctrica necesitan una componente térmica, porque la energía térmica, si bien es cierto, es más cara, y hay en la actualidad energías térmicas más eficientes, pero sigue siendo más cara comparado con el hidroeléctrico, pero siempre tiene que estar, cuando vamos ubicando los bloques de energía, y principalmente comienza con la renovable, la hidroeléctrica, la eólica, la solar, ahí viene la térmica porque tiene la capacidad de seguirle a la demanda, es decir, irse acomodando a los cambios que generamos los consumidores. En esto también han fallado los gobiernos anteriores porque no se ha dado mantenimiento al parque térmico, y inclusive hay algunas centrales como la central de Machala que ni siquiera tenía combustible para arrancar sus máquinas, y una de ellas estaba ya
necesitando urgentemente el mantenimiento requerido. Entonces, dos grandes problemas: falta de planificación y no haber dado mantenimiento al parque térmico. Eso ha ocasionado lo que les comentábamos, ¿no? Comprar energía a Colombia casi a 60 centavos el kilovatio hora, y para que quede la referencia clara, el promedio que se genera en Ecuador en generación está bordeando los 4 centavos. Y luego se le va agregando, por decirlo así, los peajes de transmisión, de distribución, toda la gestión para que llegue la energía hasta nuestros hogares, y el promedio en el país es de 10 centavos el kilovatio hora, y nosotros estamos pagando a Colombia 60. Miren la pérdida gigantesca, millonaria, que sufre el país. Diego, buenos días, bienvenido nuevamente. Yo, en este sentido, entiendo que usted coincide con el criterio de que, en efecto, se pudieron haber tomado acciones para evitar esta crisis eléctrica y los consecuentes apagones. Yo le quiero consultar cómo lee usted, como experto en esta materia, las recientes declaraciones de las autoridades gubernamentales, el mismo ministro de Energía, el propio presidente de la República, que ha atribuido de alguna manera esta crisis a la reactivación económica en el país. Bueno, la verdad, creo que son indolentes las declaraciones, denotan un desconocimiento total del sector eléctrico. De los mismos datos del balance anual energético del Ministerio de Energía, se puede revisar las tablas, cómo va creciendo el consumo del país, y entre el 2014 y el 2020 ya se comienza a notar una tendencia de crecimiento cercana al 14% en el consumo de energía. Es decir, era totalmente previsible. El tema de saber que vamos a necesitar más energía es evidente. La cantidad de usuarios en los últimos 8 años se ha incrementado en cerca de 1 millón. Existen cerca de 5.5 millones de consumidores o de clientes de energía eléctrica, y eso ya se lo veía, se lo podía prever con anticipación, por supuesto que sí. Y luego se tiene que generar y recuperar la inversión. Existen cuencas hidrográficas en nuestro país. La cuenca hidrográfica, por decirlo así, que atraviesa la sierra, es complementaria con la cuenca hidrográfica de la Amazonía. Por tal motivo, toma muchísima importancia, es relevante construir proyectos hidroeléctricos en la cuenca amazónica. Y aquí existe ya desde hace más de unos 7, 8 años un proyecto hidroeléctrico Santiago, que son más de 3.000 megavatios, el cual no ha avanzado, no se ha implementado, y es urgente y necesario, porque esta crisis, que puede ser puntual, que de cierta manera con medidas parches, con medidas que no son la solución, como ir a Colombia a pedirle, a implorarle, en pocas palabras, a que nos venda la energía muchísimo más cara. Eso es parte de una solución temporal, hasta diciembre, hasta enero, que vuelvan las lluvias, pero la demanda sigue creciendo. Y lo que ha dicho el presidente va en contraposición de toda la teoría eléctrica y de toda la teoría productiva que está vinculada con el desarrollo, está vinculado directamente con la producción de energía eléctrica. Entonces no puede él decir, no es lógico indicar que los costes se deben a un incremento en la productividad. Más bien, estos costes lo que están generando, y yo les comentaba a ustedes, hemos hecho los cálculos en la facultad, son cerca de 12 millones diarios. ¿Qué es lo inmediato que deberá resolver el gobierno entrante en materia eléctrica? Bueno, yo desde el primer debate le había prestado atención a las declaraciones del presidente electo, Daniel Noboa. Me agradaron personalmente, es mi criterio, muchísimo, porque él ya hablaba de mejorar la generación, de invertir en transmisión y de abrir los mercados. Primero necesitamos las regulaciones que permitan o garanticen precios preferenciales para la energía renovable, en este caso la eólica, la fotovoltaica, me refiero a esta, y también, por supuesto, la hidroeléctrica, que es considerada una energía renovable. Segundo, se tiene que realizar programas de alcance nacional en eficiencia energética. Los consumos que se dan en el país, ¿quién consume más en el país de energía hidroeléctrica o de electricidad, digámoslo así? El sector industrial, el sector residencial y el sector público. En el sector público hay que iniciar planes de gestión de la demanda y de eficiencia energética, instalando sensores, temporizadores, para que estos edificios de gran envergadura, con muchísimas oficinas, en un tiempo determinado automáticamente apaguen las luces. Y en el sector industrial se debería analizar la posibilidad de mover procesos
ojo, no estamos diciendo que al sector industrial le paremos o le cortemos la energía, sino que desplacemos procesos. Lo que hacían en una hora cercana a la hora pico, que se la haga en una hora que se las denomina las horas valle, es decir, en horas donde el consumo no es tan elevado. Entonces, mejorar la regulación para poder abrir el mercado en la generación, que venga nueva inversión, que se potencien los proyectos ya existentes y segundo, que pues la inversión esté enfocada en proyectos complementarios. No ganamos mucho si seguimos construyendo proyectos en la misma cuenca hidrográfica, en este caso la cuenca de la Sierra y en el Austro la cuenca del Pau. Tenemos que generar y construir urgentemente, iniciar el proceso de construcción del megaproyecto Santiago y, por supuesto, dar mantenimiento a la generación térmica. La generación térmica siempre será parte de nuestra matriz energética. Acá me pasan una pregunta, le envío un abrazo al querido Dani Flores, que está en sintonía. Me dice, ¿cuál es la real capacidad de Toachi Pilatón? Pregunta Dani, Diego. Bueno, hay que tomar en cuenta que en el país la demanda de potencia, el pico más alto se da aproximadamente en mayo, y en mayo se necesitan cerca de 4.500 megavatios. La potencia instalada en el país está bordeando los 8.800 megavatios. Es decir, aparentemente en potencia instalada tenemos cubierta nuestra necesidad, pero si esa potencia instalada no está disponible, si esa potencia instalada no es complementaria, o esa potencia instalada tiene factores de planta reducidos, que es el factor de planta, es la capacidad de poder utilizar esa central, se generan los problemas que tenemos ahora. Y Toachi Pilatón tiene un factor de planta que no es del todo óptimo. Si bien es cierto, aporta la matriz energética, necesitamos proyectos, vuelvo e insisto, que sean complementarios para que no caigamos en esta crisis energética. Yo voy a poner un ejemplo muy cercano y regional. Colombia, si es que fuera o obedeciera este problema a lo que indican las autoridades, debería estar con el mismo problema que Ecuador. No pasa eso, ellos nos están vendiendo su energía térmica. La energía barata, la hidroeléctrica, la están utilizando para su consumo propio, y la energía térmica, la cara, la venden al Ecuador. Oiga, lo que le preguntaba de Toachi, claro, acá me dice Dani, al parecer nunca desde su construcción alcanzó su capacidad total, y no es por mantenimiento, entiendo que hay un problema jurídico allí. Pero, ¿cuál es la capacidad total de Toachi Pilatón y cuánto ha generado o no está generando nada Toachi Pilatón? Bueno, Toachi Pilatón ha tenido muchísimos problemas. Está administrada por SELEC, una de sus unidades de negocio, Hidrotoapi, y de lo que al menos nosotros conocemos hasta los periodos anteriores, no había alcanzado la generación total para la cual fue diseñada. Otra cosa que acá, en cambio, me escribe mi colega Iván Morales. A ver, el Toachi Pilatón dice entrega 49 megavatios con la central Sarapuyo. Para el próximo año estará listo todo el complejo hidroeléctrico cuando concluyan las obras complementarias de Yuriquín con 205 megavatios. Gracias, Iván, por ese aporte. Le añado algo adicional a esta conversación, y es saber. Usted decía al inicio que esta etapa de racionamiento se pudo haber evitado. Lo que hizo el presidente Lazo el último fin de semana, ¿es suficiente para por lo menos salir de la emergencia o qué más se debería hacer? Diego. Bueno, logró que se envíe toda la energía de Colombia a través de la línea de interconexión, que son cerca de 400 megavatios, indicaba que va a obtener 50 megavatios más de Perú, y con los autoproductores o las empresas grandes que tienen su generación propia, iba a disponibilizar cerca de 100 megavatios más. Estamos hablando de unos 550 megavatios adicionales. Eso no permite que los apagones terminen. De lo que también hemos registrado y de los cálculos anteriores, yo les contaba que el máximo pico en el país se da en mayo, los 4.500 megavatios, pero en estas fechas necesitamos cerca de 4.200. Con lo que ha gestionado el presidente, más lo que se tiene disponible, estamos llegando a cerca de 3.800, en el mejor de los casos 4.000 megas. Seguimos teniendo una brecha de capacidad que no va a ser suministrada, y los apagones, si bien es cierto, se reducirán en la cantidad de horas, no van a ser por el momento eliminados. Esperamos que la cantidad de precipitaciones, la lluvia que se está generando en el Austro,
pueda alimentar los caudales de las presas en sí para mejorar el caudal, que sea un caudal seguro de operación en el complejo hidroeléctrico Hidropaute, y con eso se puedan reducir los apagones. Sin embargo, yo me ratifico, me mantengo, los apagones pudieron haber sido evitados con una buena planificación, un buen mantenimiento y recuperando la inversión. ¿Es posible que con estas decisiones y anuncios últimos, en estos días se puedan terminar los apagones o usted le ve todavía complicado, Diego? Si no se mantiene el nivel de precipitaciones de lluvias que se han dado desde ayer, recién comenzó en el Austro, aquí en Cuenca sí llovió bastante, es posible, es muy posible que en los siguientes días, las siguientes semanas, sigamos con los apagones, ya no en proporciones como las que vivimos los días anteriores, sin embargo, en este análisis que yo les planteaba, con la cantidad de energía que ha podido gestionar con Colombia, con Perú, con los autoproductores, todavía existe una brecha. Entonces, muy probable, espero me equivoque, la verdad, por el bien de nuestro país, que los apagones continúen, nada más que reducidos en tiempo. Correcto, Diego. Veamos qué pasa en estas horas, y sobre todo los anuncios de cara al feriado que se viene, porque había mucha preocupación, por ejemplo, en el sector productivo, en el sector turístico, en el sector hotelero, por el feriado. En el caso de su tierra, de la provincia de Azuay, de Cuenca, evidentemente hay una expectativa por las fiestas de este fin de semana y no sabemos qué va a pasar con los racionamientos. Diego Morales, gracias por el tiempo. Gracias a Muchísimas gracias, estimado Fabricio, que tengan un excelente día. Gracias, lo pruebe para usted. Diego Morales, PhD, que ha estado con nosotros, hablando justamente sobre la situación eléctrica, los apagones, las últimas decisiones y lo que se viene. Veamos. 8:04, esto es A Primera Hora por Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.